continuar con nuestro curso de escatología. Y hasta aquí, pues básicamente hemos llegado a una conclusión en nuestro estudio. La historia de la humanidad y en general la historia de la redención se divide bíblicamente en dos grandes periodos de tiempo. Este siglo y el siglo venidero. Sí. Y ya ustedes entienden qué queremos decir con la palabra siglo. No son 100 años literales. La Biblia utiliza la palabra siglo para hablar de un tiempo indefinido, un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Entonces, esa fue una conclusión a la que llegamos en la clase anterior. También llegamos a la conclusión de que hay características o cualidades distintivas entre ambos siglos, tanto en el siglo presente como en el siglo venidero. Y decíamos que en este siglo hay matrimonio, en el siglo venidero no hay matrimonio. En este siglo hay muerte y posibilidad de morir. En el siglo venidero no hay muerte ni posibilidad de morir. En este siglo los hombres son naturales, en el siglo venidero son hombres resucitados, glorificados. En este siglo coexisten o conviven los buenos y los malos, los justos y los injustos. En el siglo venidero solamente estarán los justos en un solo lugar, los injustos estarán en otro lugar. Hay una separación entre el bien y el mal. Entonces, básicamente son conclusiones a las que pudimos llegar en la clase anterior. Ahora vamos a estar viendo el esquema optimizado de los dos siglos y sería para ustedes la imagen 40. La 40. El esquema optimizado de los dos siglos. Y ya hemos por lo menos leído algunos textos del Nuevo Testamento que nos llevan a conclusiones como que este siglo es y siempre será un siglo malo, sin duda alguna. Este siglo es un siglo malo. Ahí en la imagen que tienen, logran ver ustedes las características de este siglo malo a la luz de los textos que leímos la clase anterior. Por lo menos citamos unos 16 versículos referente a este siglo y el siglo venidero. Entonces, este siglo malo tiene hijos, ¿no? Los hijos de este siglo. En este siglo malo hay persecuciones para los discípulos de Cristo. Todos los discípulos de Cristo serán perseguidos en este siglo malo. Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice que no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque es malo, obviamente. Satanás es el dios de este siglo. Eso lo leímos en 2 Corintios 4:4. Este es un siglo presente y malo, según Gálatas 1:4. Y nosotros hacíamos parte de este siglo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Se acuerdan? Andábamos en la corriente de este siglo, pero el Señor nos sacó de ahí. Bien, entonces, estos fueron los versículos bíblicos que estuvimos leyendo en la clase anterior. Ahora, aquí añadimos un dato más para este siglo en esta clase, a la luz de las Escrituras. Y es un dato sumamente importante. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Permítame revisar con usted este texto bíblico que es muy importante para lo que estamos hablando respecto a este siglo malo. 1 Corintios capítulo 10. Y quiero leer a partir del versículo 1 en adelante y voy explicando el texto paso a paso. Dice Pablo: mas no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. Cuando habla de padres, está hablando de esa primera generación de israelitas que salieron de Egipto. Esa es la referencia de Pablo como padres. Estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Recuerdan que el Señor los acompañaba con una columna de nube en el día para protegerlos del calor del desierto y en una columna de fuego en la noche para protegerlos del frío. Al mismo tiempo la columna los guiaba por el camino al desierto. Era la misma presencia del Señor. Y ellos pasaron el mar de forma milagrosa, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esa palabra bautizar también se puede entender como sumergidos.
Lo que quiere decir el texto es que ellos fueron sumergidos en la presencia del Señor cuando atravesaron el mar y mientras caminaron en el desierto. Si hubo un pueblo que fue testigo de la gloria del Señor, fue esa generación. Imagínense, pasar en medio de un mar seco. Luego llegar a un desierto, luego ver una columna de nube en el día, una columna de fuego en la noche, protegiéndolos, acompañándolos. Es la gloria del Señor. Ellos son testigos de la gloria del Señor. Estar inmersos en ese poder del Señor, en esa presencia especial del Señor, es lo que Pablo llama, fueron bautizados. ¿Sí? Cuando cruzan el mar, son inmersos en la presencia del Señor, especial del Señor, debajo de esa columna de nube. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Recuerdan Éxodo capítulo 17? Cómo el pueblo se levanta en contra de Moisés y se queja y le dice: nos has traído hasta aquí para morir de sed. Si en Egipto estábamos mejor. Y Moisés no sabe qué hacer y va ante la presencia del Señor y le dice al Señor que le ayude. Y el Señor le dice que tome la vara, la misma vara que el Señor utilizó para traer juicio sobre los egipcios. Le dice que se ponga al frente del pueblo a Moisés y a los ancianos. Y luego le da la orden de que golpee la roca con la vara del juicio. ¿Y quién estaba en la roca? El ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Es Jesucristo. Es Cristo preencarnado. ¿A quién golpeó Moisés? A Cristo. Al Cristo preencarnado. Al mismo tiempo, esa imagen se convierte en un tipo de lo que ocurriría con el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre en la cruz del Calvario. Él sería golpeado por la vara del juicio de Dios. ¿Y qué brotó de la roca cuando Moisés golpeó? Agua. Y el pueblo fue saciado. Bueno, ¿qué brotó de la cruz de Cristo, del Calvario, cuando fue golpeado por la vara del juicio de Dios? Agua que salta para vida eterna. Eso es un tipo muy claro de Cristo en el Antiguo Testamento. Pablo trae esos ejemplos a colación. Miren, la roca golpeada en Éxodo 17 era Cristo. 5. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Miren la paradoja. Testigos de la gloria de Dios, de la presencia del Señor, pero Dios no estaba agradado con ellos. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué llegó al colmo? Cuando el Señor manda a los 12 espías y les dice que vayan y verifiquen la tierra, reconozcan la tierra. Y de los 12 espías, 10 vienen quejándose, murmurando sobre lo que habían visto en la tierra. No vamos a poder ir a ella. Hay gigantes, están los hijos de Amalek. Queja tras queja, solamente 2 tuvieron la esperanza y la confianza de poder entrar en la tierra. ¿Quiénes fueron esos 2? Josué y Caleb. Y el Señor se indignó mucho por la incredulidad de los 10 espías. ¿Cuántos días duraron los espías reconociendo la tierra? 40 días. Pero por su incredulidad el Señor castigó esa generación en el desierto 40 años, 1 año por día. Ese fue el castigo. Y les dijo que esa generación moriría en el desierto en esos 40 años. O sea, hasta el último de esa generación, hasta el último que experimentara la muerte, hasta ese momento el pueblo, la siguiente generación, no podía entrar a la tierra prometida. Ese último tenía que morir en el desierto. O sea que esa generación se perdió en el desierto. Es lo que dice Pablo, versículo 6. Pero estas cosas sucedieron, aquí está el propósito del texto, como ejemplo. Esta historia que estamos hablando ocurre como ejemplo. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Y quiénes son esos nosotros? La iglesia del nuevo pacto. Tanto ellos, los que reciben la carta de los Corintios, como nosotros. O sea, esa historia es como ejemplo para nosotros también. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaban en su corazón? Regresar a Egipto. Todo el tiempo
Egipto estuvo en su corazón. Fueron físicamente libres, pero espiritualmente siempre fueron esclavos. ¿Bien? Siempre fueron esclavos. Siempre anhelaron regresar a Egipto. Ese es el término codicia que Pablo habla acá. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba en el monte y Josué lo estaba esperando a mitad del monte? ¿Y qué ocurre cuando Moisés se encuentra con Josué? Escuchan como una algarabía en la parte de abajo de la roca de la montaña. ¿Y qué ocurría con el pueblo? Hicieron un becerro de oro siguiendo las directrices ¿de quién? De Aarón, el sumo sacerdote. O sea, era la persona encargada de representar al pueblo delante de Dios en el tabernáculo de reunión. ¿Y recuerdan la historia? Desciende Moisés con Josué, exhorta a Aarón por haber hecho esto, él trata de disculparse, pero luego Moisés dice, los que están con nosotros, vengan, den un paso hacia nosotros. Y toda la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, va hacia el lado de Moisés. Mucha gente no pasó, porque eran incrédulos de corazón. ¿Y qué dijo Moisés a los levitas? Tomen una espada y mátenlos. Fue una masacre total. Murieron muchas personas. Los levitas se encargaron de ir tienda por tienda con la espada atravesando gente. Fue un juicio de Dios por la incredulidad. Fueron idólatras. Luego de que el Señor los había sacado de Egipto, estaban adorando un becerro de oro. 8. Ni forniquemos. Le dice a la iglesia, no codicien como codiciaron Egipto. No sean idólatras como idolatraron el becerro de oro. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y esa palabra fornicar está en un contexto espiritual. Eso significa se fueron tras otros dioses. Recuerden que el Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel. Un pacto. Eso quiere decir que la nación de Israel se convirtió en la esposa del Señor. Jehová es el esposo de Israel. ¿Y qué demandaba el Señor de la esposa de Israel? Que le fuera fiel al pacto. Cuando ellos iban en pos de otros dioses, generalmente se acuña la palabra fornicación o adulterio. La palabra griega aquí es pornía. Y esa palabra pornía puede traducirse como adulterio, fornicación. En el contexto del pueblo israelita, idolatría espiritual al máximo nivel. Al máximo nivel. Incluso las culturas paganas relacionaban los pecados de inmoralidad sexual con la idolatría. Las sacerdotisas adoraban las imágenes de dioses falsos luego de haber tenido relaciones íntimas con los hombres, ¿no? Con todo aquel que quisiera llegarse a ellas. O sea que los pecados de inmoralidad sexual con el pecado de la idolatría siempre iban juntos, conectaban el uno al otro. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Recuerden que muchos de ellos fueron picados por unas serpientes. Y Moisés hizo un milagro tremendo que es citado por el apóstol Juan en Juan capítulo 3. Todos aquellos que miraran a esa serpiente serían curados, sanos. Bueno, esa serpiente era un tipo de ¿quién? De Cristo. ¿Notan? Era un tipo de Cristo. Todo aquel que mirara a Cristo que fuera levantado sería sanado. Sabemos que esa sanidad es espiritual. ¿Y cuándo sería levantado? En la cruz. Cuando lo vieran en la cruz crucificado, ¿cierto? Ni murmuréis como también algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Incluso María y Aarón, Miriam también, Aarón, es el mismo nombre. Eran los hermanos de Moisés y murmuraron de su hermano. ¿Y qué le pasó a ella? El Señor le trajo una terrible enfermedad y Moisés tuvo que interceder por su hermana para que el Señor la sanara. Miren las enseñanzas: no codiciemos, no seamos idólatras, debemos ser puros, no debemos tentar al Señor nuestro Dios, no debemos murmurar. Todas son las enseñanzas prácticas de lo que ocurrió con Israel en el desierto. 11. Y todas estas cosas les acontecieron como ¿qué?
como ejemplo. Ese es el tema principal del pasaje. Y fueron escritas para nuestra amonestación. Ahí está, no seamos como ellos. Ese es el clásico ejemplo que no debemos seguir. ¿Recuerdan? El Señor utiliza personas para ser nuestro ejemplo, a seguir o a no seguir. Este es el ejemplo claro de una gente que no debemos seguir. Pero ahora Pablo añade algo sumamente interesante. Volvamos y leamos el versículo 11. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritos para nuestra amonestación. Nuestra amonestación. ¿Cuándo escribe Pablo esta carta, primera a los Corintios? Por allá como en el 55 después de Cristo. O sea, siglo primero. Para nuestra amonestación, ahora añade, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Interesante, ¿verdad? En otras palabras, y aquí présteme mucha atención, Pablo está diciendo que la iglesia de Corinto, de por allá de los años 55 después de Cristo, que está recibiendo esta carta, está viviendo el fin de los siglos. ¿Notan? O sea que para Pablo, miren la imagen número 41, le va a ayudar a entender lo que Pablo está diciendo. Para Pablo, después del primer advenimiento del Señor Jesucristo y su resurrección, después inicia el fin de los siglos. Pregunta, ¿el fin de cuál siglo? A la luz de lo que hemos visto por el mismo Nuevo Testamento, sería el fin del siglo malo, o sea, de este siglo. Entonces, si lo entendemos así, podemos decir que este siglo tuvo un comienzo en la creación. Caída, ¿verdad? Por eso es un siglo malo. Pero llega un punto, específicamente en la primera venida de Cristo, primera, y es clave entender, no la segunda, la primera venida. Para Pablo, después de la primera venida de Cristo, empieza el fin de este siglo malo. O sea, el fin del siglo. ¿Recuerdan lo que les dije al principio sobre la lectura judía de la historia? Una era y una segunda era final. Parece que Pablo está siguiendo la misma lectura israelita sobre el tiempo y la historia. ¿Notan? Este siglo tiene dos etapas. Este siglo malo, una etapa antes de Cristo y una etapa después de Cristo. Y a la etapa después de Cristo, Pablo le llama el fin del siglo. O sea que este siglo malo, presente siglo malo, ha llegado a su fin cuando Cristo vino por primera vez. ¿Notan cómo la escatología trata más del pasado que del futuro? Muchas iglesias están esperando el fin del siglo, pero a la luz de Pablo llevamos 21 siglos del fin del siglo. O sea, estamos en la última etapa de este siglo malo. Todo esto es este siglo malo. Este siglo malo. Ese es el lenguaje que utilizan los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ese es el lenguaje. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Textos que ya leímos.
Hebreos 1, 1 y 2. ¿Quién puede leer ese texto? Hebreos 1, 1 y 2. ¿Qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor a los Hebreos no le llama fin del siglo, sino como le llama postreros días. Es lo mismo, postreros días. Es el mismo lenguaje en diferentes palabras. Una vez Cristo viene por primera vez, inician los postreros días o el fin del siglo. Es el mismo lenguaje. Mire conmigo Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26. Alguien que por favor lo lea. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Otro lenguaje para referirse a lo mismo, consumación de los siglos. Mire que el autor dice más ahora, cuando él está escribiendo la carta a los Hebreos, ¿sí? En la segunda mitad del siglo I. Ahora, dice el autor a los Hebreos, más ahora en la consumación de los siglos. Fin del siglo, postreros días, consumación de los siglos, es el mismo lenguaje para referirse a este evento, a los últimos días de este siglo malo. ¿Cuándo empezaron los últimos días de este siglo malo? Cuando Cristo vino por primera vez. Después de que Cristo muere en la cruz, resucita, asciende a los cielos, inicia el fin del siglo, los postreros días, o como dice el texto, la consumación de los siglos. Quiero que veamos un texto más, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto para exhortación vuestro limpio entendimiento y para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Muy bien, ya sabemos cuáles son los postreros días, los tiempos después de la primer venida de Cristo. Si recogemos toda la información que hemos adquirido hasta ahora del Nuevo Testamento, entonces tenemos esto. Tenemos que este siglo termina en la segunda venida e inaugura oficialmente el siglo venidero. Básicamente de esto trata la historia. Es esto. Este siglo malo, desde el principio del mundo, con la caída de Adán, hasta la segunda venida de Cristo. Pero este siglo malo tiene dos etapas. Una primera etapa antes de Cristo y una segunda etapa después de Cristo, que los autores del Nuevo Testamento llaman fin del siglo, postreros días, la consumación de los siglos. Entonces, hoy nosotros, pregunta, hoy, ¿estamos antes de la primera venida de Cristo o después de la primera venida de Cristo? Nosotros, después. Entonces nosotros hoy ya estamos viviendo el fin del siglo, los postreros días y la consumación de los siglos. ¿Sí? Entonces, noten que es algo que se ha venido viviendo ¿cuánto tiempo? 21 siglos, ¿no? Bueno, ahí sí siglo significa 100 años, ¿no? Para que no se vaya a confundir, ¿no? Estoy hablando de nuestro calendario ahora. Mire,
¿Sí? 2000, ¿no? 2025. Vea. En postreros días, en fin del siglo, en consumación de los siglos. O sea, que cuando pensamos en los reformadores, por allá en el siglo XVI, ellos estaban en los últimos días. Cuando pensamos en los padres de la iglesia, por allá en el siglo IV, V, en San Agustín, en Crisóstomo, ellos estaban en los últimos días, como nosotros estamos en los últimos días. Cuando pensamos en la iglesia de los primeros 100 años, ellos estaban en los últimos días, en los tiempos de los apóstoles, ya ellos estaban en los últimos días. Entonces, desde este punto de vista entendemos que esto no es un futurismo exclusivo, como el dispensacionalismo a veces nos quiere dar a enseñar, de que nada se ha cumplido, que todo se cumplirá en el futuro. No. Miren, llevamos 2025 años viviendo los postreros días, el fin de los siglos, la consumación del siglo. Y no sabemos cuánto más. ¿Cuánto tiempo más puede pasar hasta que Cristo venga por segunda vez? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sabemos es que cuando Él venga por segunda vez, va a inaugurar el siglo venidero. Entonces, a la luz del Nuevo Testamento, ¿qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? Que Cristo venga para que inaugure el siglo venidero. ¿Les parece difícil esta escatología o sencilla? Realmente es sencilla la escatología del Nuevo Testamento. Es sencilla. Entender dónde estamos en los últimos días, desde Cristo. ¿Qué esperamos? Que venga por segunda vez. ¿Con qué propósito? Para que inaugure el siglo venidero, donde estaremos con Él para siempre. Eso es. O sea, en síntesis, esa es la escatología del Nuevo Testamento, sin tanta complicación. Esa es la escatología del Nuevo Testamento. Bien, entonces, si tenemos esto claro, vaya conmigo a la imagen 42. Ocurre algo sumamente interesante y nos va a tocar revisar otra vez algunos textos. Vaya conmigo de regreso a Hebreos capítulo 6, un texto que ya vimos, por favor. Versículo 4 al versículo 6. Si hay alguien que pueda leer este texto, otra vez 6, 4 al 6 de Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, decíamos ayer que a la luz de Hebreos 6, 4 al 6, hay poderes del siglo venidero operando en este siglo, ¿verdad? Eso era lo que decíamos, ¿cierto? Ahora, surge una pregunta. Esos poderes, a la luz del Nuevo Testamento, del siglo venidero, ¿están operando en todo el siglo malo o de manera especial están operando en los postreros días de este siglo? Surge esa pregunta, ¿no? Sí. O sea, no hay duda de que los poderes del siglo venidero de alguna u otra manera siempre han operado en este siglo malo, siempre. Pero pareciera que se intensificó la operación de esos poderes del siglo venidero en la última etapa de este siglo, o sea, desde el advenimiento de Jesús, como que se intensificaron esos poderes del siglo venidero. ¿Por qué lo digo? Voltee una página de Hebreos al capítulo 2. Y quiero leer a partir del versículo 1 en adelante. Porque el autor a los Hebreos nos está dando una información sumamente importante para entender si es así, si es que los poderes del siglo venidero verdaderamente se intensificaron
después o mientras Cristo vino por primera vez y después de Cristo de una forma especial por un tiempo. Mire Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es lo que hemos oído? Capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso es lo que hemos oído. Prestemos atención a eso para no deslizarnos, dice el autor aquí. Y esa palabra deslizarse es una palabra náutica, que es como el barco que nunca llega al puerto, sino que se aparta del puerto lentamente, lentamente. Casi que cada segundo es crucial para el barco. Segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, semana tras semana, y cada vez más el barco se aleja del puerto hasta que se pierde. En el horizonte se pierde. Esa es la palabra deslizarse. Prestemos atención a lo que el Hijo nos ha predicado para que no nos pase como el barco. No nos deslicemos y nunca lleguemos al puerto. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, cuando los ángeles entregaron la ley en el Sinaí, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Es decir, vamos a ser castigados. Si no prestamos atención al mensaje de Cristo, vamos a ser castigados, es lo que dice el autor. La cual, habiendo comenzado, ¿qué? ¿Cuál es la cual del texto? La gran salvación. La cual, la gran salvación. Habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, note lo que sigue. Nos fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Cómo? Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Señales, prodigios, diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Le suena Hebreos 6? ¿Le suena Hebreos 6? O sea, lo que el Señor está diciendo es que a través de los milagros y las señales sobrenaturales se confirmó el Evangelio en los tiempos de Cristo y de los apóstoles. Ahora el versículo 5 es la clave. Porque no sujetó a los ángeles el mundo ¿qué? Venidero, del cual hablamos. ¿Cuándo lo hablaron? ¿Cuándo lo habló el autor? ¿Cuándo nos habló del mundo venidero? ¿Cuándo? El texto anterior. Es decir, el autor está comparando las señales, los prodigios, las maravillas, los repartimientos del Espíritu Santo que confirman el mensaje de la salvación. Está comparando todo eso con el mundo venidero. Es decir, que los poderes del siglo o del mundo venidero se intensificaron en la primer venida de Cristo y en el periodo apostólico para confirmar el Evangelio. ¿Siguen ahí? Entonces, de alguna forma, estamos ya experimentando el siglo venidero, pero todavía no plenamente. Entonces ahí es donde la expresión ya, pero todavía no, cobra sentido, ¿verdad? El ya, pero todavía no. Pero todavía no. Esto cobra sentido desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces usted puede decir, miren esto, usted puede decir, ya tengo al Espíritu Santo en mí. Amén. Pero todavía no estoy libre del pecado.
¿Sí? Ya experimento salvación. Pero todavía no salvación plena. ¿Por qué? Porque el cuerpo todavía no ha sido glorificado. Hay un ya, pero todavía no. Y esa etapa del ya, pero todavía no, va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. O sea, nos corresponde a nosotros, estamos en ese tiempo. ¿Cuándo acaba el pero todavía no? ¿Cuándo se acaba? Cuando Cristo venga por segunda vez e inaugure oficialmente el siglo venidero. Ahí se acaba el pero todavía no. Cuando estemos aquí podemos decir, ya fui santificado, ya fui perfeccionado, ya fui glorificado, ya se erradicó de mí el pecado, ya no experimento más enfermedad, ya no hay más aflicción. Y ya el pero todavía no existe. El ya es suficiente. Pero cuando estemos aquí, mientras tanto, entre la primera y la segunda venida de Cristo, nos toca vivir con él, pero todavía no. ¿Sí? Ahora, miren la imagen 42. De eso se trata la imagen 42. ¿Lo ven en el cuadro? Este siglo, luego de la resurrección, este siglo en sus últimos días, ya entendemos por qué es la última etapa de este siglo, últimos días, fin del siglo, consumación del siglo. Pero miren que arriba hay como una especie de arco que va desde la resurrección hasta la segunda venida de Cristo. Es un arco. ¿Qué quiere decir ese arco? Que estamos viviendo un ya, pero todavía no. Ya están los poderes del siglo venidero, pero todavía no completamente o plenamente. Eso es lo que significa ese arco. ¿Sí? Ahora pase a la siguiente imagen, la 43. Es lo mismo, solo que lo que cambia entre la primera y la segunda venida de Cristo, dice ahí que la vida cristiana. Entonces, la vida cristiana se vive entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Es decir, la vida cristiana es la que vive el ya, pero todavía no. Es la vida cristiana. O sea, somos los cristianos los que estamos en esa época, en el ya, pero todavía no. Pase la siguiente imagen, 44. Es el mismo esquema, pero cambiamos. Vida cristiana, ¿por qué? Por iglesia. Entonces es la iglesia del nuevo pacto la que está en el ya, pero todavía no. Entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Como lo ven, hay un traslape. Hay un punto en el cual estamos viviendo los últimos días de este siglo malo y los poderes del siglo que está por venir al mismo tiempo. ¿Sí? Hay un traslape. Observaciones finales en la imagen 45, y creo que estas observaciones finales nos resumen esto que acabamos de hablar. Y creo que muchas preguntas aquí se disipan. Observaciones finales. Primero, ese esquema optimizado que les acabo de hablar del ya pero todavía no, explica mucho sobre el carácter en dos etapas de la salvación. La salvación tiene dos etapas. Alguien acá puede decir, pastor, pero yo pensé que cuando conocíamos a Cristo todos los problemas se acababan. No, pues según esto no. Pero todavía no. Yo pensé que si conocía a Cristo no me volvería a enfermar, pastor. Hay una mala noticia. Estamos en Él, pero todavía no. Yo pensé que si venía Cristo mi familia iba a venir con armonía, en paz. Está en la etapa de Él, pero todavía no. ¿Se da cuenta cómo la falsa teología de la prosperidad
Es un engaño total. Aparte de ser un engaño, pues es un gran desconocimiento de las Escrituras. No conocen esto. Una gran ignorancia, ¿no? Estarle prometiendo a la gente cosas que no van a ocurrir ahora, porque estamos viviendo el ya, pero todavía no. Así que ese primer punto del carácter de la salvación en 2 etapas es clave para entender dónde estamos. Así que mi hermano querido, usted experimenta pequeños cielos en este mundo malo. Pequeños cielos del siglo venidero, en este presente siglo malo. Usted experimenta bendiciones del siglo venidero en este siglo malo. Las dos cosas conviven entre sí. ¿Sí? Por eso la vida cristiana se hace difícil por momentos, porque estamos en un siglo malo. Pero podemos estar satisfechos. ¿Por qué? Porque los poderes del siglo venidero ya los estamos experimentando, como la llenura del Espíritu Santo, es un poder del siglo venidero. Segundo, esto que acabamos de ver explica la tensión ética en la vida cristiana. Hay una tensión ética. ¿Cuál es la tensión ética? Y se lo voy a ejemplar. Yo ayer le di muchos ejemplos, solo le recuerdo uno. Una tensión ética de este esquema bíblico de la vida cristiana. Usted se levanta gozoso, feliz el domingo por la mañana, pone su cafecito. No. Sí, no. A veces, no. Aparte del café, ¿qué pone usted? Bueno, su pancito, su panecito. Se baña, se arregla, mejor dicho, bueno, se toma lo que se tenga que tomar, contento, feliz, porque va para la casa del Señor. ¿Sí? Eso es así. Y usted el domingo va contento, va feliz, y de repente está saliendo de la casa, le suena el teléfono y le dice, acaba de morir tu padre. Dígame si no se pone triste. ¿Qué dice usted? Aparte de ser un gran dolor, preciso hoy que voy para la casa del Señor, ya no voy a la iglesia, ya me tengo que enfocar en mi familia, la tristeza, en fin. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque estamos viviendo el ya, pero todavía no. Pues resulta que eso le pasó un domingo. El martes ya el papá está enterrado. Al otro domingo, a pesar de la muerte de su padre, usted se levanta gozoso y pone su cafecito o lo que vaya a tomar, se baña, se viste y se lo toma y se va para la iglesia. Con tristeza, sí. Pensando en su padre, sí, pero se va para la iglesia. ¿Por qué? Porque está viviendo los poderes del siglo venidero. Porque en medio de la pérdida el Espíritu Santo lo sostiene y le recuerda que Él es suficiente para usted. Y aquí viene usted ese domingo. Y los hermanos se le acercan y le dicen, hemos orado por ti toda la semana para que el Señor te consuele. Y usted se siente acompañado, se siente consolado. ¿Por qué? Porque está viviendo el ya. El ya. Pero combate con la tristeza de la pérdida de su padre un tiempo. Pero todavía no. ¿Se da cuenta? Esa es la tensión ética en la vida cristiana. ¿Hasta cuándo va esa tensión ética? Hasta que el Señor regrese por segunda vez y estemos en el siglo venidero. Pastor, pero ¿para qué el Señor permite eso? Para que cuando ese tiempo lo viva, usted anhele con todo su corazón esto. O sea, no quiero sentir más tristeza. No quiero estar viviendo en esa tensión, en esa incertidumbre. Señor, ven pronto. Quiero estar allá. ¿Se da cuenta cómo crece en usted la esperanza de estar con Él cuando vive la tensión? O sea que la tensión ética cristiana es necesaria. Tercera observación. Este esquema bíblico nos ayuda a explicar o explica mucho sobre el futuro de la iglesia. Y les voy a dar la frase técnica de cómo bíblicamente leemos esto.
Ahí está entre paréntesis. Si me preguntan, venga pastor, ¿usted cómo se define? ¿Usted es fatalista, pastor? O sea, que nos lleve el que nos trajo. A ver, ¿cómo define usted la vida cristiana? Porque parece usted ser muy pesimista, pastor. ¿Dónde está el gozo, la alegría? ¿Dónde está el Señor en su vida? Si hay tantas cosas malas que le pasan a los cristianos, suena muy fatalista, muy pesimista. No, no somos pesimistas, no somos fatalistas. Somos optimistas. No somos positivistas, no andamos por la calle diciendo, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. No vamos repitiendo por ahí muletillas medio agoreras. ¿Sí? Se levanta usted en la mañana y se estira y dice, vamos Alejandro, tú eres un campeón, vamos, tú puedes. Descubre el campeón que hay en ti. Eso lo decía el paisano de ustedes, ¿no? Marcos Witt, paisano, ¿no? Por aquí vivía el hombre. Bueno, él dijo eso, descubre el campeón que hay en ti. Campeón, si se diera cuenta que somos unos pobres pecadores, dependientes del Señor. Imaginen levantarnos todas las mañanas así, vamos, tú puedes, tú puedes. No, la Biblia no nos enseña eso. Eso es un positivismo barato, eso no sirve para nada. Pero nos levantamos pensando, el Señor está conmigo. Leo la palabra del Señor, el Señor me habla al corazón. Él me guía en el camino, su presencia me acompaña. Ese es el optimismo, Él volverá por segunda vez. Las fuerzas del mal no van a tener victoria sobre mí. Cristo ya venció las fuerzas del mal. Eso es bíblico. Bueno, pero para no caer en un triunfalismo, recuerdan, estamos en el pero todavía no, hay otra palabrita en la imagen. Somos optimistas, realistas. ¿Y cuál es la realidad? El pecado, la enfermedad, la muerte, es una realidad. Entonces somos optimistas, realistas. Quédese con eso, quédese con esa frase. Ya usted entiende lo que quiero decir, pues es bíblico. Es lo que el Nuevo Testamento nos dice continuamente. Somos optimistas realistas. Bueno, con esto terminamos el tema de los 2 siglos y después del break vamos al juicio final. Bien.